La discusión técnica sobre si el cambio climático existe o no está saldada desde 1970. Tener que discutir eso, la verdad que es como vintage para mí. Nikki Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima. Ninguno sabía cómo hacer una movilización, y no entender la dimensión de lo que estábamos haciendo nos ayudó. Si hoy vos me decís, che, volví a hacer eso que hiciste el 15 de marzo de 2019, me cago hasta las patas. Acabamos de hacer que se apruebe una ley en Argentina, como que, ¿qué? Discutámoslo, porque si no lo hablamos no es que nos suceda. O sea, después te interesa, no te interesa, te parece importante, no te parece importante, ¿qué harías como política pública? El primer hate que tuve fue Adorni. Compartió la nota, usó ¿quién es esta pelotuda? ¿Viste? Como algo así. Entro a Twitter y tenía tipo 40.000 notificaciones de gente diciéndome de todo. Pues en papel dicen cosas muy lindas, pero en la realidad lo que importa es qué hacen esas personas cuando vuelven a sus países. Todo bien, pero ¿sirve de algo esto? Nikki Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima. Bienvenida detrás de. Quiero arrancar esta conversación consultándote acerca del tema del propósito, porque yo acá con casi todos los invitados hay un denominador común que es que todo se le presentó una situación o momento que hizo que se le iluminara el propósito, el cual hizo que después formara su empresa. Y quiero saber qué te llevó, a qué momento, qué pasó para que estés relacionada a lo ambiental, y principalmente quiero saber qué hiciste después de eso. Más allá de la iluminación, me importa la acción. Excelente. Bueno, qué bueno estar acá después de tanto tiempo haberlo charlado. Costó. Costó, pero lo logramos. Yo tuve un momento muy específico que es muy centennial de mi parte, que es que ni bien había terminado la secundaria en febrero, o sea, lo terminé en diciembre, en febrero de 2019, me apareció un video, que a ese video yo le debo mi vida, que era de jóvenes en Europa llamando a la primera movilización por el cambio climático. Y a mí en realidad ese video lo que me dio fue bronca, pero me dio bronca porque no entendía por qué yo no había tenido ni una clase sobre el tema, no estaba informada sobre qué era el cambio climático. Sí, obviamente lo sabía a grandes rasgos, pero digo, no, nunca me habían hablado realmente de forma seria sobre ese tema. Y me dio bronca a nivel acceso a la información, ¿viste? Dije, che, ¿por qué yo viviendo en Argentina, al parecer no sé algo que alguien de mi misma edad, por el hecho de vivir en Alemania, tiene de repente un montón de clases sobre este tema? O sea, te dio más bronca el no saberlo que el hecho en sí Claro, o del sea, cambio climático, o sea, del deterioro climático, digamos. cuando vi ese video, sí. Y dije, pará, me voy a poner a buscar, a ver qué es lo que está pasando. Claro, me puse a buscar información, se me hicieron un montón de clics, sobre todo de entender que muchas veces cuando hablamos de ese tema, nos sigue pareciendo como algo lejano, o que justamente solo le tiene que importar a Europa, porque Argentina tenemos otras prioridades, cuando en realidad es algo que está mucho más en lo cotidiano de lo que pensamos, desde qué respiramos, qué comemos, con qué nos alimentamos, y cuando entendí que tenía que ver justamente con una cuestión mucho más básica de calidad de vida cuando hablamos de temas ambientales, y también que obviamente si bien en el presente ya hay un montón de consecuencias que estamos viendo, la realidad es que quienes más lo van a pagar es nuestra generación o las generaciones que vendrán, que no tomamos ninguna decisión para estar en el momento en el que estamos. Entonces un poco como también esa injusticia y entenderlo como algo mucho más social tal vez, fue lo que me hizo empezar a involucrarme sin... Creo que a diferencia de cómo se dan un montón de procesos, que es me siento, elijo mi equipo, ponemos objetivos. No fue mi caso y no fue el caso de Jóvenes por el Clima. O sea, a mí lo que me pasó fue, sentí mucha bronca en ese momento y curiosidad por entender el tema. Y un poco, Yali y Bruno, que bueno, vos conocés muy bien. Que Fui a la secundaria con ellos, le mandamos un saludo. Yo estuve, por eso lo viví en vivo todo este proceso, yo me acuerdo. Claro. Bueno, estaba Gato también, un montón de personas más involucradas, pero fue como, yo incluso en un principio le hablé a Yal que había creado un grupo de WhatsApp para convocar a esa primera movilización, que no era mucho más que eso, y era como, bueno, hagamos esta movilización que se va a hacer en Europa, pero acá en Argentina. Veamos qué pasa. O sea, fue como un espejo de lo que estaban intentando hacer en Europa y dijimos, che, hagamos lo mismo acá. Había una fecha, era el 15 de marzo de 2019. Medio internacional, o sea, allá Fecha también. internacional. Ah, ok. Se hacía en simultáneo en todo el mundo. Bien. Y dijimos, bueno, hagamos esto acá. Obviamente, ninguno sabía cómo hacer una movilización, que hay que, desde pedir permisos, un escenario, un micrófono, qué se hace. O sea, ninguno tenía experiencia en eso. Creo que hay un poco en lo que pasó en Jóvenes por el Clima y en muchas de las decisiones y cosas que hice en mi vida, que algo de la ingenuidad de no entender la dimensión de lo que estábamos haciendo nos ayudó, en el buen sentido. Yo creo que si hoy vos me decís, che, volví a hacer eso que hiciste el 15 de marzo de 2019, me cago hasta las patas. Como que te digo, no sé, tendrá que hacer un montón de cosas para llegar a... En ese momento fue como, dale, hagámoslo. O sea, hay que hacerlo. Como un poco no nos queda otra, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Como que esa siempre fue mucho la lógica. Y en esa movilización, que fue el 15 de marzo, que podría haber pasado tranquilamente que no venga nadie, porque no era un tema que se hablaba en Argentina, de repente hubieron 5.000 personas.
Que Tremendo. además, a diferencia de tal vez otras manifestaciones, no eran personas agrupadas, que es cada vez la forma más común de manifestarse en Argentina, eran gente como pibitos, pibitas muy chiquitas que iban solos o con amigos o con papás, con un cartel que decía, quiero vivir en un futuro donde las horas de calor no sean la normalidad, ¿viste? Y eso como fue también súper interesante y fue como un poco el puntapié de Jóvenes por el Clima, pero que de nuevo, después obviamente vino mucha más estructura y demás, pero en el primer momento no era algo de sentémonos a poner objetivos, estamos creando una organización. No había tal conversación. O Era sea, como, el sitio hagamos. fue moverse. Vamos a movernos y después vemos qué hacemos. Sí, o sea, el primer objetivo fue hagamos esa movilización. Y después se fueron sumando objetivos que eran demenciales para la edad y el momento en el que estábamos. O sea, de repente ese mismo día le entregamos una declaración a Monzó, que era en su momento que dirigía la Cámara de Diputados, ¿no? Y después eso nos llevó a fin de año, bueno, en el medio se aprobaron leyes. Aprobar una ley, es una barbaridad aprobar una ley. O sea, es como algo súper grande. Después viajamos ese mismo año, yo con 18 años, sin conocer a nadie a la primera cumbre climática. Un montón de cosas que fueron sucediendo a partir de mucho laburo, pero que un poco yo creo que le fuimos diciendo que sí, porque Jóvenes por el Clima es algo que siempre nos identificó desde el principio, es como esto de soñar en grande en el sentido de realmente si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces intentémoslo, veamos qué pasa. Y bueno, muchas de esas cosas siguieron y obviamente otras no. ¿Cuál fue el propósito, por lo menos en ese momento, de Jóvenes por el Clima? O sea, ¿para qué lo estaban creando y qué querían hacer exactamente? A nosotros siempre lo que más nos movió, y es algo que lo que yo sigo trabajando mucho hoy, que tiene que ver con que se instale ese tema en la agenda pública. Porque justamente a mí lo que me había molestado en su momento era que no se hablaba. O sea, de mínima, hablemoslo. Después discutámoslo. ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Te parece importante? ¿No te parece importante? ¿Qué harías como política pública? Pero discutámoslo, porque si no lo hablamos no es que nos suceda. O sea, olas de calor casi que tenemos siempre, incendios en la Patagonia, ya es una normalidad que más o menos en Cada vez febrero más. cada vez hay más, digo, como que no es que deja de suceder porque no lo veamos, es como el meme ese de tipo, el mundo se incendia y vos como fingiendo demencia, todo bien, pero bueno, no lo vas a solucionar el tema así. Entonces, como siempre, nos importó mucho eso desde el lado de la comunicación y la educación. Y después como un poco cambiar la narrativa, porque en ese momento, cuando yo te hablaba del tema, tal vez lo primero que se te venía a la cabeza era reciclar en tu casa, que obviamente es fundamental, y es re importante incluso también por cartoneros y un montón de problemas que trae la basura si no la reciclas, pero va mucho más allá. O sea, no es que con eso solucionas el problema. Tiene que ver mucho más con una cuestión sistémica, con pensar hasta un modelo de país como algo súper grande que no se abordaba desde ese lado y se abordaba siempre como un poco como, "Bueno, esta boludez está en tu casa y fue". Entonces como que un poco era también cambiar esa narrativa y de nuevo traerlo mucho más a una cuestión de derechos humanos y algo básico, bien de calidad de vida. Como yo sí me involucré en estos temas porque quiero que mi generación viva mejor, como no tiene que ver con otra cosa. Y eso es algo que creo que resuena mucho más, porque es algo mucho más cercano que tal vez, viste, el oso polar que se está derritiendo, que sí, pobre oso polar, pero obviamente que en Argentina tenemos millones de cosas más para enfocarnos si yo te hablo del oso polar. Pero bueno, no es el oso polar, es parte del oso polar, pero es una parte muy chiquitita, en realidad tiene que ver con, de nuevo, como la calidad de vida de cómo vivimos. Entonces eso fue como gran parte del objetivo de Jóvenes por el Clima. Y una cuestión creo que más difícil de explicar, pero que tiene que ver con esto de convertir esa bronca en hacer algo con eso. Creo que eso siempre me identificó mucho a mí en la vida. Como, no sé, mucha gente habla mucho de que se deprime hablando de este tema. A mí no me pasa tanto, pero porque siento que lo convierto mucho con, bueno, hagamos esto, hagamos esto. Como que en un punto fue una respuesta hasta de defensa, te diría, ¿viste? Como para a partir de todo lo que yo empezaba a saber y a entender, no quedarme con eso, sino con, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Tuviste alguna influencia en tu casa, mamá, papá o algo que te generaba también esta libertad de curiosidad y de acción y de crear equipo y de emprender y demás? Porque si es un emprendimiento, más allá de que sea que es una fundación, que Una sería una organización, organización. sí, sí. ¿Qué influencia tuviste en tu casa y qué respuesta tuviste hacia esta idea loca que al final fue un monstruo que crearon? Y seguramente al principio mis papás pensaron que estaba un poco loca. De repente era como, che, de repente mi vida es esto, literal de un día para el otro. Pero la verdad es que me rebancaron desde el principio. O sea, ninguno de los dos es que está involucrado en temas ni ambientales, ni así de organizaciones, o son emprendedores propiamente dicho. Mamá sí, siempre le gustó mucho la educación, o sea, es más profesora de matemática. Mi papá es abogado, como que sí tiene algo con la justicia, como algo que las cosas sean justas, que creo que me transmitió bastante. Pero sobre todo creo que sí
en ningún momento sentí que no me bancaban, que podría haber pasado, la verdad. Pero y creo que esto es fundamental, o sea, sin el apoyo de tu familia desde... ¿Y en qué, o sea, qué momento hubo que dijeron, che, con Hoka, o sea, podemos crear algo grande de verdad? Entiendo que igual desde el día uno ya tuvieron como efectos extraordinarios, decir, che, qué loco, estamos entregando esto a la legislatura o estamos viajando a tal lugar, pero ¿en qué momento dijeron, ojo que realmente es algo grande? ¿Hubo algún momento, día o situación que pasó un medio punto de inflexión? Yo tuve tres momentos así. El primero fue en esa primera movilización, yo soy bajita, medio menos 1,60 m, cuando me subí al escenario y vi la gente que había, dije, ah, ok. O sea, hay Taylor bastante Swift. gente, claro, acá hay mucha gente. Y este sentimiento de nuevo, como, che, si nosotros no organizamos esto, no sé, toda esta gente no venía, esto no sucedía. Obviamente es contrafáctico, pero como algo de eso como me quedó como bastante, como lo resentí. Y después otro momento fue cuando se aprobó la ley de cambio climático, que fue en noviembre de 2019, que también como que de repente estaba en la Cámara de Diputados, bueno, se aprobó la ley y era como, wow, o sea, acabamos de hacer que se apruebe una ley en Argentina, como que, ¿qué? O sea, no lo voy a creer, como que ese momento también. Y el más significativo, que no tiene que ver tanto con el impacto hacia afuera, porque para mí Jóvenes por el Clima, si bien tuvo mucho impacto, tiene mucho impacto para la afuera, en términos esto te digo, se aprobaron como 4 leyes a partir de, entre otras organizaciones de trabajo de Jóvenes por el Clima o personas que movilizamos. Pero para mí lo más lindo que tiene Jóvenes por el Clima es el impacto que tiene hacia adentro. Y suena capaz un poco cliché, pero no lo es, porque para mí Jóvenes por el Clima en definitiva es una escuela. A mí me formó en una barbaridad. Y me acuerdo yo vengo como, siempre fui mucho a campamentos, y para mí los campamentos son un lugar central para conocer a gente, un poco el sentimiento de pertenencia. Y entonces yo desde el principio decía, hay que hacer un campamento, hay que hacer un De hecho, ahí campamento. conociste a mi hermana, Es- que es- después terminó haciendo el trabajo con Exactamente, ustedes. exactamente. Para mí los campamentos son lo más grande que hay. Y bueno, con ella dimos esa pelea, la ganamos. De hecho, todos los años en Jóvenes por Equivas hacen campamentos, es lo que más orgullosa me pone. En el primer campamento que hicimos había momento fogata, que es el mejor momento de los campamentos, donde todos se ponen un poco cursis a decir palabras lindas. Y ahí escuchar un poco a otras personas de Jóvenes por el Clima, que capaz yo no conocía tanto porque eran de Tucumán, de Mendoza, de otros lugares, que decían como a mí Jóvenes por el Clima me cambió la vida porque yo era tímido y a partir de acá empecé a hablar, porque encontré un grupo de amigos, porque Jóvenes por el Clima me hizo aprender a diseñar un taller de educación y ir a escuelas y descubrí que quiero ser maestro, ¿viste? Como cosas que decís Fuerte. fuerte y que posta a mí eso me llega muchísimo más que tal vez otro tipo de cuestiones que para la afuera son más llamativas, pero sin ese grupo humano y sin que Joca tenga mucho como ese semillero de personas que estoy segura que la van a romper todas, allá lo hacen, pero en el futuro estoy segura que va a haber mucha gente que ya tipo, esa persona pasó por Jóvenes por el Clima, ¿viste? Nosotros le decimos la Universidad Jóvenes por el Clima, pero porque es un poco eso y creo que es lo más lindo que tenemos. Y para mí ese momento también me cambió mucho la forma de también entender el impacto que uno puede generar. Y porque viste por ahí un impacto más real materializado en personas. O Claro, o sea, sea, tal vez no solucionemos el cambio climático, no, pero viste un pero impacto, valió la pena. claro, en primera persona ya viste que a gente Sí. le cambió la vida. Y eso, como ya vale la pena. ¿Entendés? Como Bien. más allá de lo que sea que logres para la afuera, como esto tiene sentido en sí mismo, por todo lo que se genera por la gente que forma parte de Jóvenes por el Clima. Entonces a mí es ese momento también, y en general en todos los campamentos me pasa un momento un poco similar, pero ese que fue el primero, que fue en 2021, si no me equivoco, también fue como un momento para mí de quiebre, de entender como, che, esto es importante. Y me hablas del impacto que tuviste, o sea, que hubo puertas adentro. ¿Qué estructura tiene hoy Hoka desde los últimos años para entender un poco más la dimensión de personas que hacen, cantidad de equipos, de la estructura en general hasta hoy en día? Joca Jóvenes por el Clima, yo Buena lo aclaración. digo más cortito. Son 200 personas, más o menos jóvenes, en 10 provincias del país, que se fue ampliando eso. Como en realidad pasó que cuando empezó Jóvenes por el Clima acá en Buenos Aires, que la primera movilización fue en frente del Congreso, ya en Tucumán se había dado con otro nombre, que después terminó algunos uniéndose a Jóvenes por el Clima, y así empezó a pasar en otros lugares, como desde Mendoza, y así se fue como replicando. Y hoy como hay un montón de focos que son recontra grandes en todo el país. Y la estructura fue cambiando. Al principio
como que fue lo que más costó, porque justamente nos pasaba que había tanto estímulo externo de cosas que había que hacer y cubrir, que era difícil entender, porque además eso, nadie nos había enseñado un poco cómo hacerlo, pero después empezó a dar mucho por comisiones de trabajo, desde educación hasta comunicación, incidencia parlamentaria, más la pata internacional, es como un poco dividiéndonos por patas de laburo, que fue lo que más nos ordenó, y dentro de eso siempre alguien que coordinaba, que lideraba. O sea, medio a demanda de lo que iban necesitando. Sí, sí, o sea, lo que más nos terminó funcionando es esto de dividirnos por áreas de trabajo, ¿sabes? Está por un lado el área de internacionales, que bueno, nos enfocamos en seguir todo lo que tiene que ver más con acuerdos internacionales y hacer relaciones con otros movimientos de la región internacional y bueno, eventualmente a veces viajar a estos espacios. Educación, damos talleres todas las semanas. Comunicación, todo lo que tiene que ver desde redes sociales hasta, no sé, tuvimos un programa de radio, como, bueno, cosas que fueron surgiendo. Incidencia parlamentaria, que es lo que siempre también nos distinguió, que era, bueno, incidir en proyectos de ley, a veces que pasen, a veces que no pasen, a veces simplemente reunirnos, instalarlo, ver qué piensan, cómo llevar esos temas a diferentes tomadores de decisión. ¿Y cómo, de dónde sacan la plata? Eso es algo que siempre desde que los conozco y que arrancaron con esto, me llamaba mucho la atención no entender cómo generaban plata y cómo la usaban. Los primeros 3 años, nada. O sea, Bien. la plata era tipo nuestra. O sea, como A hay que pulmón. hacer una movilización, a pulmón, nada. Y después, la primera vez que sí conseguimos fondos fue para hacer el primer campamento, que te contaba en 2021. Y ahí a partir de... Filantropía, tipo. Claro, filantropía. Filantropía internacional para clima o juventudes, que fuimos conociendo muchas veces en espacios internacionales, muchas veces locales, pero no tiene mucha más ciencia que eso, o sea, como un mundo de la filantropía. Y algo interesante que estuvimos haciendo en los últimos ya 2 años es también tener un programa de donantes que apoyan a Jóvenes por el Clima, que tal vez no tienen tiempo o ganas de militar en Jóvenes por el Clima, pero sí bancan el proyecto, y que eso también está buenísimo porque no dependes de nadie que te diga que sí o que no, sino justamente de personas que te Sí, y no bancan. necesariamente tener, no sé, $10.000, $20.000, quizás por un aporte más corto. Sí, sí, total, total, total. Así que eso también está buenísimo y es algo que se está profundizando más. Y hablando de plata, llegaron a formar muchos equipos y tiene una estructura muy grande, pero la mayoría de las personas está ahí por convicción y no por plata. Y quiero saber cómo es trabajar con gente que es más por un propósito y cómo se lleva por ahí el desgaste de esto. Quizás recién un chico joven, 19 años, que recién entra, que es por convicción, tipo, che, lo quiero hacer mi cambio, qué sé yo. Y por ahí al poco tiempo ya de todo el trabajo que demanda, baja un poco las ganas. O lo que sea, y cómo es eso, cómo es el poder trabajar y seguir convenciendo a la gente para que no sea por plata, porque imagino que deben tener pocos puestos asalariados. Sí, son muy pocos y es la excepción, pero justamente la lógica que tiene es de la militancia, el Claro. activismo, y ahí es un poco lo que decías, o sea, es convicción. Si no la sentís, claramente es difícil mantener como ese nivel de entrega, que es realmente alta. O sea, cada uno le da diferente, pero en mi caso era como toda mi vida hasta ahora, hasta unos pocos meses, como que cerré más esa etapa. Y es un poco como esa convicción de sentir que lo que estás haciendo tiene sentido, vale la pena. Y otro factor que a mí me parece que es importante también es la parte de que sea colectivo y divertido. O sea, para mí Bien. Jóvenes por el Clima no fue, y no tiene que, o puede tener momentos que sí, pero no es un parto que decís, como estoy re preocupado, hago esto, pero me quiero morir. Es un lugar que tipo, yo me hice un montón de amigos, o sea, mi novio lo conocí en Jóvenes por el Clima, como con un montón de cosas sociales que me dio Jóvenes por el Clima, que son hermosas también. Y creo que es fomentar eso también es súper importante para que no sea solamente además no es una entrega que en algún punto no tiene nada del otro lado, porque como te decía, para mí lo más lindo que tiene Joca también es que sentís que es una escuela que la que puedes aprender mucho y puedes crecer mucho. Entonces creo que también esos factores hacen a que una persona mantenga con ganas de estar en Jóvenes por el Clima, y si no pasa está bien también. O sea, pueden ser que hay ciclos, puede ser que hay una persona Eso te iba a decir. En general, la gente que entra tiende a quedarse mucho tiempo, o por ahí hay un par de personas que, che, a los 2 meses se dan cuenta que no. Creo que hay de todo. Hay de todo. O sea, hay personas que encuentran más rápido su lugar y hay personas que tal vez les cuesta un poquito más o tiene que ver con, no sé, también lo que se necesite y lo que esa persona le copa hacer y es buena haciendo. Como que creo que hay un montón de factores, y que hay de todo en ese sentido. Mencionaste la política hace un rato y creo que dicho por ustedes, Joca dice que es no partidario, pero sumamente político. Y entiendo que para poder
por ahí tener el impacto que querían tener desde el día uno, tenían que meterse en ya rosca política. Y me interesa mucho cómo es meternos en ese tema, que es cómo es el ambiente de la política, qué es lo que más te sorprendió a la hora de esto, quizás conocer gente que no tenías ni ganas de conocer y, no sé, saludos protocolares, o sea, viajes y conocer gente, cómo es meterse en el mundo de política desde un ambiente que por ahí que venimos que nada que ver nosotros. Sí, fue un poco de esas cosas que te decía que al principio tal vez algo de la ingenuidad buena fue importante y después tal vez fuimos cosas que fuimos entendiendo. Me acuerdo que tal vez la primera cosa que nos dimos cuenta era que muchas veces tal vez teníamos muchas reuniones que nos sacaban una foto, como mira, nos reunimos con Jóvenes por el Clima, pero no había nada a cambio, o sea, no era una conversación real, ¿viste? Y dijimos, bueno, pará, esto hay que saber manejarlo, no pasa nada con la foto, porque yo no tengo nada que ocultar, pero como tiene que valer la pena esta conversación, entonces también no ir con, che, no sé, al principio, esto es importante, sino como, esto es importante, por eso quiero que apruebes esta ley, ¿la vas a votar? O sea, como, oh, ¿qué onda? ¿Qué pensás sobre esto? Como con cosas un poco más concretas en ese sentido. Y para mí, meterse en política en términos de, o sea, la política como herramienta de transformación es fundamental para cualquier cambio social que queremos ver. Nos gusta o no cómo funciona, aparte de que cambie es involucrarnos, cada uno desde su rol. O sea, a mí no me interesa la política partidaria, ojalá otras personas de Jóvenes por el Clima sí, porque confío que lo van a hacer mucho mejor de quienes están ahora, pero creo que hay algo de eso que es fundamental para que una ley se apruebe, para que una política pública en tu ciudad, ni siquiera algo a nivel nacional, se pueda implementar, es, bueno, hablar con gente que toma las decisiones, que nos demos cuenta o no, nos afectan en nuestro día a día. Entonces eso es súper, súper importante. ¿Y cuántos de ellos vos crees que realmente escucharon o a muchos era, o cuántos era puro show para la foto, como decís? Debería ponerme a hacer la cuenta, pero... O qué cosa por ahí te sorprendió más ridícula de, che, mirá, nos hicieron venir hasta acá para esto? O sea, ¿les pasó alguna vez algo de, che, no puedo creer esto, cómo funciona la rosca política acá? Ay, estoy pensando, no sé si tengo una así. Claramente igual cambió mucho el escenario, porque también en 2019 pasaban dos cosas. Primero era un año electoral, que se hace mucha campaña, Bien. y se hablaba mucho del voto joven en Europa, el voto joven verde en Europa. Entonces se creía que iba a impactar mucho Estaba ahí, acá. claro. Claro, como que se dieron como algunos factores que hicieron que tal vez, no sé, ese año sobre todo nos llamaban de todos lados y hasta ese momento, a diferencia de ahora, no era controversial hablar del Claro. tema. Porque medio que, obviamente todos los partidos tenían una postura diferente, pero acordaban en cosas básicas, que no es lo que pasa ahora. Entonces también el panorama cambió bastante en ese sentido. O sea, hubo buen timing en Sí, el como momento en que nació, básicamente. sí. Porque si hubiese sido ahora, por ahí no le hubiesen dado Sí, la misma sí, bola. sí, hay mucho de estar en el momento indicado, en el lugar indicado. ¿Qué pensás que te costó más por ser mujer en todo este recorrido que hiciste? Bueno, un montón de, o sea, creo que muchas cosas que una se va dando cuenta con el tiempo. Lo primero que sí me acuerdo mucho es que cuando iba a reuniones, sobre todo más en el mundo político, era mucho como que si iba con un compañero varón, le hablaba, como lo miraban a él y cuando terminaba la reunión era como, che, si quieren seguir en contacto, te paso un número a mí. Viste, como esas mini cosas que era como, bueno, claramente como esto tiene que ver con que soy mujer, soy secretaria. Pero bueno, más allá de eso, yo también como tengo una personalidad mucho de ir para adelante y como de bancarme esas cosas, pero después se dan un montón de cuestiones, de, no sé, verte, yo creo que tengo un liderazgo que a mí me gusta, que tiene que ver mucho con ser mujer, que es como mucho más eh, de lo colectivo y de no soy como alguien que, no sé, en una reunión soy la que más habla, pero no por eso como creo que lidero menos, y es como otra forma de liderazgo diferente, que para mí me identifica y me gusta. Pero bueno, eso capaz para, no dentro de Jóvenes por el Clima ni a palos, pero sí para un externo puede ser como, no sé, viste, como siempre la voz del hombre como es la que más se va a escuchar o la que tiene que hacer más ruido o la que tiene que hacer como, no sé, yo siento que no tengo ni ese tono de voz, ni esa forma de hablar, ni esa forma de liderar, ni esa forma de comunicar. Pero bueno, creo que es lo que me identifica a mí, también parte de que me hace ser quien soy y en parte es por ser mujer también. ¿Y qué pensás que es lo que más sufriste por ser cara visible del movimiento? Porque imagino que también te deben haber pegado bastante. Bueno, mira lo que te voy a decir. El primer hate que tuve en mi vida grande fue Adorni. Mirá, tremendo. O sea, cuando no era ni tan conocido ni nada. Me habían hecho una nota en Infobae que la nota era re tranca. O sea, yo no decía nada ni siquiera polémico, entre mil comillas. Era como súper general.
y él compartió la nota y puso, no me acuerdo si puso un signo de pregunta, como terminó tipo, con ¿quién fin. es esta? No, todavía no estaba en esa, no estaba en esa, Dorri. O si puso quién es esta pelotuda, ¿viste? Como algo así. Y a partir de ahí, yo tengo Twitter, pero no lo uso mucho. Entonces me pasó que mucha gente me empezaba a hablar y me decía, che, ¿estás bien? Te mando un abrazo. Yo como, che, ¿qué está pasando? Yo estoy bárbara, o sea, no entiendo. Claro, pues no había abierto Twitter. Cuando alguien me dice, che, ¿viste lo de Twitter? Entro a Twitter y tenía tipo 40.000 notificaciones de gente diciéndome de todo. Y era como la primera vez que yo sufría, sobre todo hate personal, porque hate a jóvenes por el clima es un poco más fácil porque es colectivo. Pero cuando es a vos y te dicen te voy a ir a matar a tu casa, por más que no sea verdad, y te impacta de una manera diferente. Después te das cuenta y no sé si está bueno o no, porque obviamente a todos nos sigue afectando el hate y el que te diga que no es un poco mentira, pero que salís a la calle y nadie te dice nada. O sea, o te dicen cosas lindas, pero no te dicen te voy a ir a matar. Como que es un poco algo que queda justamente en el folclore de las redes sociales, que me parece como horrendo y sobre todo mucho en Twitter, claramente, que es donde más pasa. Pero bueno, esto fue como el primero. Después me pasaron 3, 4 más así como grandes de hate, que es horrible, pero la verdad es que uno se acostumbra. O sea, la primera vez que fue esa vez, yo lo que no podía entender es que vos criticame lo que quieras, pero yo vos estás haciendo que soy buena persona. Entonces yo no entendía por qué había gente que me decía, viste, desde, no sé, chorra, hija de puta, bueno, todo lo que te puedas imaginar, pues yo decía, yo soy buena, criticame lo que quieras, viste, como que no te gusta lo que comunico, no te gusta tipo de lo que hablo. Buenísimo, lo discutimos, pero era como muy personal. Bueno, también de lo que empecé antes de ser mujer, claramente como siempre hay comentarios del cuerpo también, obviamente. Y uno como que medio que se va poniendo una coraza que la siguiente vez que tuve hate fue como, no me importa tanto. Y la tercera no me importa. Y hoy me pasa que a veces, no sé, hay comentarios que me dice, che, ¿quién es este que te puso eso? Yo digo, no lo leo. O sea, como que obviamente me gusta leer cuando son cosas lindas o cuando me preguntan y eso, pero no me quedo pensando, no sé, quién me dijo tal cosa, porque la verdad es que te volvés loco. O sea, es un poco como las lógicas del juego que son horrendas y ojalá algún día cambien, pero uno se va acostumbrando. Sí, asumiste que es un costo de este proceso, quizás. Sí, que un poco no te queda otra, pero bueno, mi primer hate fue horrible. Tremendo. Y hablando un poco del hate, yo veo, intuyo que vos también, que últimamente, estos últimos años, hay como un alto grado de violencia en todos lados. O sea, como la sociedad en general está, creo que, mucho más violenta y cualquier grieta que pueda haber se agiganta mucho más. ¿Eso lo ves también impactado en el tema de la discusión de todo el tema del cuidado medioambiental y demás, en lo que vos estás involucrada? Sí, re. O sea, eso, la discusión técnica sobre si el cambio climático existe o no está saldada desde 1970, o sea, científicamente. Entonces, como tener que discutir eso, la verdad que es como vintage para mí, ¿viste? Es como, de nuevo, boludo. Ni yo había nacido, está saldado esto. Como que discutamos cosas más interesantes. No sé qué tan prioritario tiene que ser. Me parece una discusión interesante ahora, si existe o no. Por favor, o sea, posta, o sea, como que no estamos para esta. Al parecer hay que estar para esa y hay que dar esa discusión también, y es parte, y se hace. Pero bueno, creo que eso atrasa mucho, ¿Sentís ¿no? que en los últimos años, ponele 3 4 años, fue como agrandándose esta violencia, esta grieta? Sí, a mí me pasa que, o sea, yo no me centro solo en temas ambientales ahora, pero como si yo me tengo que presentar, como que me pones en un grupo de 20 personas y decís tipo, che, presentate, ¿quién sos? Antes no dudaba ni un segundo, ahora no tengo idea quién tengo enfrente, ¿viste? Como que Claro. tal vez de repente piensa que, no sé, o de repente como se pone agresiva por lo que yo le diga que hago, cosas que antes ni se me pasaba por la cabeza. Sí, el no poder sentar a dos personas que opinen distinto ya a discutir Sí, sin problema. ya es un gran problema. ¿Y cómo es sentarse con líderes y personas con impacto internacional como esto, como Greta, o como personas políticas que tienen impacto en otros lugares del mundo, que viajaste un montón y conociste mucha gente? ¿Cómo es sentarse con ellos? ¿Cómo es codearse con ellos? ¿Qué rescataste de estos encuentros? Si querés contar, no sé, el día que más te haya impactado a vos, lo que más hayas aprendido o cómo es todo ese mundo. Es un mundo como de amor y odio para mí. Amor porque o sea, sobre todo en las cumbres de cambio climático que organiza la ONU, es un lugar que tenés muchas oportunidades de conocer a gente increíble, yo estuve con el secretario general de Naciones Unidas, que yo estudié Derecho Internacional, es como, viste, la eminencia, en el sentido de que es como el que dirige la ONU, más allá de que, no sé, que podamos discutir sobre la efectividad de la ONU, y como así un montón de personas, o de repente estuve con
el primer ministro de Irlanda o con la gobernadora de París. Y vos decís como, ¿eh? Y eso solo se da en esos lugares. Porque no es que si yo voy a París me atiende la gobernadora de París, pero en esos lugares es como te las cruzás, compartís paneles de repente, tenés una reunión. ¿Y odio? Y odio porque muchas veces decís como, che, sirven, todo bien, pero ¿sirve de algo esto? Porque después en papel dicen cosas muy lindas, pero en la realidad lo que importa es qué hacen esas personas cuando vuelven a sus países, ¿no? Que se implemente o no. Y después tenés todo el tema de que Estados Unidos salió del Acuerdo de París, que es el acuerdo más importante, entonces como si en uno de los países que más contamina no está involucrado ahora, como tiene sentido esto y así, podemos estar años hablando sobre el derecho internacional, ni siquiera solo sobre ambiente, porque eso, sigue habiendo guerras en el mundo, que ni siquiera se cumplen. Hay todo el derecho humanitario, es como el derecho de las guerras, ponele, donde se regula como dentro de una guerra que es ilegal hacer. Y eso se viola todo el tiempo. Entonces vos decís como, bueno, para mí igual sigue siendo importante que eso esté en papel, digamos, que eso esté discutido y haya un acuerdo, pero muchas veces decís como si se incumple, si se incumple, si se incumple, y empieza a perder como un poco la gracia. Entonces, por eso para mí es amor-odio. Es como un lugar que para mí me parece importante que exista, pero por otro lado, claramente tiene que mejorar. Es como esto de conocer a alguien por ahí que admirabas, o sea, ver de cerca a alguien que admirabas de lejos y que quizás te puede llegar o a decepcionar o a directamente caer mucho mejor. ¿Te ha pasado con algún líder político o algo que por ahí vos los tenías muy arriba y al final era un imbécil o viceversa? No con un líder o una persona, sí me pasó en general, tal vez yo los últimos años de secundaria idealizaba, no sé, trabajar en la ONU, tal vez decía como, wow, sería un sueño. Y cuando fui y lo conocí, como no siento que sea un lugar tan copado para, en mi caso, para trabajar, Bien. obviamente. Digo, como sí algo de idealizar lugares o espacios y después decís, ah, es esto. Como que, y eso, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Como que, no sé, también toda la parte como burocrática de cómo funcionan y demás. Y de personas y líderes que hacen cosas parecidas a lo que haces vos, ¿qué ves en común en esas personas que tienen en su liderazgo y en su convicción que se pueda como denominador común de estas personas, che, todos les pasa esto? Buena pregunta. Creo que hay algo de sentirla. O sea, como que de nuevo, si no estás como realmente convencido y también como de tener tal vez esa capacidad, sí, de transformar esa bronca o miedo o una sensación de ese estilo en como qué puedo hacer con Sí, esto y conexión. cómo, claro, y cómo también puedo hacer que otros se involucren. Pues también lo que pasó mucho con el movimiento climático así más internacional, a diferencia de Jóvenes por el Clima, es que tal vez había una persona reinvolucrada en X país, pero no logró formar un colectivo. Y cuando no puedes lograr formar un colectivo, pasa que esa persona después se va a la universidad, a otro país, por lo que fuera, y ya no quedó nadie. Y para mí, justamente lo más importante que tiene Jóvenes por el Clima es que logramos trascender eso de que no dependa de las personas que empezaron Jóvenes por el Clima, que es re difícil. Sí, de hecho ustedes, todos los que empezaron ya prácticamente Claro, soltaron. total, total. Y para mí eso es fuerte, pero también es lo más lindo que uno puede generar como persona. O sea, generar algo que te trascienda y que justamente ya no dependa de vos y que te vas y todo sigue. Obviamente no sigue igual, porque va a cambiar en el buen sentido. Pero creo que eso es fundamental y no pasó en la mayoría de los países. De todos los lugares donde estuviste por causa climática, ¿cuál fue el que más te impactó o que más te acuerdes de que haya pasado algo en particular? Y la cumbre en Glasgow, que fue la de 2021 o 22, 21 me parece, fue la más loca de todas, pero porque fue como el momento peak de atención mediática sobre el tema. Entonces, mis días eran, o sea, me acuerdo que de hecho dura 2 semanas. Ese fin de semana yo no podía salir de la cama de lo cansada que estaba porque un día era la reunión con Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que iba con Greta y no sé quién más. Y al día siguiente te llamaban todos los medios argentinos. Y al día siguiente, nada, o sea, organizar justamente con el movimiento internacional. Y después una acción con los argentinos. Era un delirio, o sea, era un delirio de como cosas que hicimos en esa cumbre, porque eso fue también como el pic de el momento que más atención se le prestaba al tema. Sabes que hace unos años ya se viene como escuchando por ahí el discurso de si no cambiamos ahora, no hay vuelta atrás. Y por lo menos desde mi perspectiva de ciudadano común, yo siento que eso como bajó un poco, por ahí el boom de eso. Y quiero saber en qué situación estamos ahora. O sea, ¿estamos mejor, peor, igual? ¿Qué cambió algo? ¿Cómo está hoy el mundo en general con todo? Ahí hay como dos cuestiones para mí de esa narrativa. La primera es que un poco nos fuimos acostumbrando, o sea, antes hablábamos de
no sé, las olas de calor en el verano. Y ya medio que nos acostumbramos a que alguna vez se pase los incendios en la Patagonia. Un poco como, es horrible, pero uno se va acostumbrando. Es como, ah, sí, hay otro incendio, porque ya pasó el año pasado, el otro año, el otro año, el otro año, cuando antes no era tan normal. Siento que hay algo que nos acostumbramos a que, porque también hay un problema en que muchas veces se comunica sobre esos temas como se va a terminar el mundo, y no es así. O sea, lo que pasa es que empieza a pasar que gente pierde la casa por un incendio, o que de repente, como está pasando ahora en Europa, que están muriendo en Francia una cantidad, más de 1000 personas murieron. Estamos hablando de un ¿De país calor? de Por calor, golpe de calor. por golpe de calor. Estamos hablando de un país desarrollado, de gente que tiene acceso a muchas más cuestiones que de derechos que en Argentina y recursos. Y sin embargo, hay más de 1000 personas que están muriendo en este momento en Francia y en otros países, pero en Francia es donde está más grave la situación. Entonces, eso ya está pasando. No hace falta esperar 100 años. Pero sí hay un problema en que muchas veces se comunica sobre estos temas como si fuera que nos morimos todos mañana. Y no es así. Primero, el planeta va a seguir vivito y coleando. El tema es cómo vamos a vivir nosotros y cómo nos organizamos nosotros, porque si la temperatura sigue subiendo y de repente hay solamente algunos lugares en el mundo donde son lo que se llama refugios climáticos porque tienen características que son más fáciles de sobrevivir que, no sé, en una ciudad con 45 grados, como está pasando ahora en Europa, bueno, ahí es como la sociedad como la entendemos va a cambiar. Pero creo que es importante como cuando se comunican estos temas, a pesar de compartir la urgencia y el peligro que trae y la importancia que tiene, hay mucha gente que me parece que se pasa y tal vez por generar más clics es como lo vende como algo más Catastrófico. catastrófico que en de corto plazo te sirve. Digo, tenés más gente que se preocupó, pero esa gente después no lográs que haga algo al respecto y eso está remedido. Y además me parece que hay algo de poder comunicar con más efectividad, Y más precisión. precisión, ¿no? Sobre estos temas. Y creo que eso es un poco el reflejo de lo que estás diciendo vos, ¿no? Como O todo el sea, tiempo me sí. dicen esto y es como, bueno, es que tal vez no es que nos vamos a morir todos, pero sí es que en Francia ahora están muriendo 1000 personas, sí es que hay gente que en la Patagonia sigue sin casa porque en febrero perdió todo, y eso sí está pasando. ¿Dónde crees que se ve más concretamente en la vida del ciudadano común todo este cambio climático y deterioro? Bueno, para mí es justamente los cambios del clima, que tiene que ver con el aumento de la temperatura, o también hay muchos lugares, no es el caso de Argentina y de Buenos Aires, pero sí que se dan directamente catástrofes más grandes, ¿no? A partir de esos cambios en el clima, que puede ser desde una lluvia torrencial, que también como pasó en el sur de Brasil hace ya 2 años. Lo que pasó en Bahía, ponele. En Bahía, no Bahía. sé, fue más como por la parte de... ay, se me fue el nombre de cómo se llama esta ciudad en Brasil, pero bueno, al sur de Brasil, que tuvieron unas inundaciones zarpadas. No, yo soy Bahía Blanca. Ah, de Bahía Blanca, Sí. sí, de Bahía Blanca. Igual si pasó algo en Brasil también, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, con lo que pasó en Bahía Blanca también. Que ahí el caso de Bahía es interesante porque si bien hay un montón de cosas que se van a profundizar, también hay estudios que se hacen hoy en día que nos permiten poder adelantarnos a eso. Y el caso de Bahía es interesante porque se sabía que por la estructura de cómo está, por dónde está Bahía Blanca, es un probable, o sea, impacta de una forma más grave. Entonces, la infraestructura debería ser diferente. Y eso no se tuvo en cuenta y por eso también tuvo como tanto impacto lo que pasó. Por eso también es importante la política pública que hablábamos antes, porque si vos sabés que hay una ciudad que tiene más chance de tener olas de calor, bueno, ponés más parques, ponés más bebederos públicos, digo, hay cosas que se pueden hacer y que está bueno adelantarse y no esperar a que pasen y después ver qué hacemos, pero si no siempre estás corriendo atrás. Y hace un rato me habías dicho esto de como de que es obvio que la gente solo con reciclar tapitas o con separar los residuos, esas cosas por ahí, no va a terminar de impactar realmente. Y yo creo que eso, con desinformación, lleva a no hacer nada. Quizás un ciudadano promedio como yo, me incluyo. Y que. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo una persona común y corriente, sin tener que meterse a militares, jóvenes pro clima y demás, en su vida diaria, puede hacer algo para modificar y frenar el deterioro ambiental? ¿O ya no podemos hacer nada nosotros? No, para mí sí. O sea, para mí siempre se habla de ese tema como ¿qué puedo hacer yo? O algún cambio sistémico que me queda súper grande. Y en el medio hay un montón de grises que son súper importantes e interesantes. E incluso no en el medio, pero digo, desde qué decidimos consumir de información, compartir de información. Ya eso para mí es un montón. Y hoy en día con las redes sociales, o sea, cada uno decide también a quién sigue, a quién promueve, qué cosas comparte, qué temas hablas con tus amigos, con tu familia, en tu trabajo. Y después creo que hay algo interesante de pensar no solo que puedo hacer yo como individuo, sino también en mi grupo de influencia, sea
no sé, en mi trabajo, che, estoy viendo que se usa un plástico, como un montón de plástico que podría no usarse, se puede reemplazar. Si trabajo, por ejemplo, en una empresa grande, bueno, eso ya es un cambio mucho más significativo que vos solamente en tu En tu casa. De casa, repente claro. estás hablando de tal que es una empresa que tiene ni idea, 300 empleados y hiciste un cambio, como promoviste un cambio re piola. Entonces creo que hay un montón de cosas que podemos hacer. ¿A quién votamos? ¿Qué seguimos leer? Como creo que hay un montón de decisiones que después terminan influyendo y que está bueno pensarlo así también y no quedarnos con esta como para mí falsa dicotomía, que es o reciclo mi casa o, no sé, promuevo una ley, pero no voy a hacer nada en el medio, cuando en Sí, realidad hay muchas cosas que se pueden hacer. Y así todo, no sé si este dato es real, pero el 71% de las emisiones globales la producen 100 empresas en todo el mundo. Entonces es como, así todo sigue quedando como muy lejos todo. Sí, y eso es importante no olvidárselo, bien. porque también hay otro dato, que es que el 1% más rico del mundo emite más del doble que el 50% más pobre. O sea, básicamente es ridícula la diferencia que hay entre el 1% de la población con todo el resto. Mucha diferencia. Entonces, obviamente vos decís, che, entonces no tiene sentido lo que hago. Y es válido eso, y para mí no hay que olvidarse de que justamente hay personas que por su estilo de vida, llámese jet privado todo el Sí, tiempo. Ejemplo, Gianni Infantino ahora en el Mundial, que se toma su ultra jet privado para viajar a todos los estadios Bueno, hay para un todo el meme mundial. ahora que está difundiéndose mucho, que es tipo Infantino, o sea, todos los viajes de Infantino, que es tipo todo un mapa, tipo todo así, que se ven todos sus viajes, y vos reciclando en tu casa, y tipo. Y bueno, hay un punto, y está bueno como entender que también hay que exigirle a esos millonarios que cambien ciertos comportamientos, porque, nada, porque también lo que pasa es que esos millonarios, y esto no es teoría conspirativa, no sé si no es el caso de Infantino, o por lo menos no que yo sepa, pero sí que ya se están construyendo como refugios, viste, abajo de la tierra, porque tienen la plata para hacerlo y porque dicen, voy a llegar a pasar esto, o me voy a Marte. Por eso esa también es un poco la Yo escuché la narrativa. teoría súper conspirativa e inchequeable, pero creo que Mark Zuckerberg había un lugar en Australia que era como el lugar más perfecto para ocultarse en una Sí, no, hay catástrofe. fotos, hay pruebas, o sea, no sé si es el caso de él, pero sí de muchos que ya la están pensando y dicen como, bueno, si explota todo, yo sobrevivo con los míos, y bueno, nosotros no podemos hacer eso, entonces da mucha bronca, pero bueno, creo que hay algo de eso que es importante como no olvidarse, ¿no? Sí. ¿Cómo es un día en tu vida y qué hábitos crees que tenés vos que impactan en tu productividad? Yo soy, o sea, creo que lo que más me identifica, no en términos de personalidad, pero sí como en más mundo de trabajo, que yo soy muy organizada y como tiro mucho para adelante. O sea, vos me decís, hay que hacer el vaso, tiene que, ni idea, tenés que conseguir 10 vasos, esos 10 vasos se consiguen. O sea, no sé cómo, pero yo lo hago. Bueno, así llegaste Eh, hasta acá. Sí, sí, sí. Me pasa incluso hasta el mundo escolaridad, que siempre fui como abanderada, hasta la universidad, con todos jóvenes por el clima, terminé siendo escolta en la universidad, o sea, delirio. Pero es un poco porque si hago algo me gusta hacerlo bien y me gusta que suceda. Como creo que tiene que ver algo con como la organización. Yo, fanática de las to-do list, para ir un poco más concreto, o sea, me hago todos los días lo que tengo que hacer y Con me prioridades, destruyo, tipo. prioridades, colorcitos, todo, y sucede. Ese es lo que me funciona a mí. Obviamente cada uno tendrá otro método, pero sí, soy muy de esas. Si Hoka desaparece mañana, ¿qué habilidad que hoy ya tenés crees que la necesitarías para poder construir lo nuevo? ¿Cómo? Para, si necesito construir de nuevo Hoka, Sí. ¿Qué habilidad que hoy ya tenés crees que sería la ideal, la clave para poder volverlo a construir? creo que algo de este empuje, como de sentir que como se pueden lograr las cosas cuando uno tira para adelante y para mí la enseñanza más grande que me dio Hoka es que se puede lograr si también estás bien acompañada. O Bien. sea, yo no hubiese logrado nada de lo que hice, incluso lo que se ve desde afuera como algo personal, si Hoka no hubiese sido un proyecto colectivo. Para mí hay algo de rodearse con personas que estén para el mismo lado, que es fundamental para que el proyecto llegue más lejos, pero también para pasarlo mejor en el proceso. Y tener con quién cagarte de risa o con quién llorar cuando hay que llorar. Como para mí eso es fundamental y creo que es la enseñanza que me dio hoy, que si cualquier proyecto que yo encare en mi vida, me gusta que tenga eso. Y vamos con la última, y es, ¿qué verdad absoluta sostenés que la mayoría de las personas no coinciden con vos? Puede estar relacionado a todo lo que hablamos hoy o no. Quizás me decís, para mí el Chelo Wengan no tiene que ser el 4 de Boca, o sea, puede ser cualquier cosa. Ok. Pero Em,
Y yo tengo algunos gustos complicados, pero te los defiendo a muerte. Por ejemplo, nunca en mi vida, o sea, la probé, pero me parece un asco. Todo lo que tiene que ver tipo mayonesa, en cualquier cosa, no te estoy hablando. Para mí es un asco. Y siempre, Bien. desde muy chiquita, era muy raro porque, o sea, todo el mundo le ponía mayonesa. Mi hermana, me acuerdo, para mí puede tener que ver con esto, le ponía mayonesa hasta los fideos, o sea, un asco. Y yo te la lucho a muerte. Después puedo tener otras, pero fue la primera que se me vino a la Pensé que iba a decir cabeza. algo de Greta Thunberg, viste, algo medio... No fue tan profundo, no fue tan No, profundo. está bien. Bueno, Niki, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, estuvo re lindo.